Eli, lo estoy viendo ahorita ya, así que vamos a lanzarlo. Ok, como les dije, Eli López es editor de opinión internacional del Washington Post. Eli, estás en mute por si acaso. Y nos está dando en este día que debe tener, pero super full, nos está dando unos minutos para hablar de lo que está pasando. Eli, bienvenido, ¿nos escuchas bien? Gracias por la invitación. Bueno, bienvenido a Pueblo Day, el live de Pueblo People. Hemos estado en nuestro pequeño podcast tratando de explicarle a la comunidad hispana, especialmente venezolana, un poco lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Y bueno, llegó el día. Estamos aquí, son las 9 de la noche, 9 y 10 de la noche en Miami. Sí, han ido entrando resultados. ¿Dónde estás tú, Eli, ahorita? ¿Estás en Washington? Yo estoy en Ciudad de México ahorita, no estoy en Washington. Ok. Nosotros tenemos una oficina acá de Post Opinión, que es la sección en español de Washington Post, donde también tenemos columnistas. Entonces yo también superviso eso. Interesante, sí. Pero tú vives en Washington o en... Vivo en Washington, exactamente, sí. Ok, perfecto. Bueno, mira, me imagino que has estado siguiendo las últimas par de horas y lo que está sucediendo. ¿Qué impresión? ¿Cuáles son las primeras impresiones que tienes? Sí, ya son las 9 de la noche, han ido entrando resultados. ¿Cómo ves el movimiento? Mira, yo creo que sin duda, como venezolano, ¿no? Sabemos muy bien cómo nos toca de cerca la elección. Mi trabajo pues es hablar con un poquitón de columnistas en todos lados del mundo y ver cómo los está afectando a ellos o cómo los afecta a ellos el resultado de la elección. Siempre están hablando con figuras del gobierno, con figuras políticas, y claro, como venezolanos pues sabemos muy bien cuál ha sido la estrategia de Trump frente al problema que vivimos sobre Maduro, y parece que el cálculo político, por lo menos en Miami-Dade, quizá dio resultados, ¿no? O sea, la digamos, fuerte y de políticas, digamos, bien agresivas contra el régimen de Maduro, pues creo que tenían un propósito político también, o sea, no nos podemos engañar. Y pues viendo los números, ¿no? Sumó unos 150,000, 160,000 votantes que no ganó Hillary, que es más o menos la población de los venezolanos que podrían votar en Miami. Obviamente no es todo ese universo de electores, pero sí parece que en Miami-Dade, en efecto, pues creo que el mensaje fue muy claro frente a lo que, digamos, a lo que pueden ser las prioridades para nosotros, ¿no? Sin embargo, bueno, obviamente es bien temprano en la noche y hay muchísimo nerviosismo en todo el mundo de lo que esto pueda significar. Creo que Florida hubiese sido un panorama bien claro en Florida, o más claro en Florida, nos hubiese dado una noche muchísimo más tranquila. Esto estuviera casi listo, ¿no? Pero bueno, también tenemos que recordar que aunque Trump gane Florida, todavía tiene la movida difícil, ¿no? Difícil, sí, claro. Eso es un punto interesante porque a veces uno tiende a pensar, bueno, ganó Florida, PTSD de hace 4 años se vino abajo y es posible todo. Claro. Pero la realidad de Florida es muy distinta a cualquier otro estado, sobre todo en el sur de la Florida, por lo que ya hablamos. Y lo que están pasando en otros estados es absolutamente distinto. Es lo que pasa en los suburbios, lo que pasa con los senior citizens. Entonces, probablemente creo que una fotografía más interesante del resto del país va a ser lo que está pasando arriba en el noreste, en el Rust Belt y estados como Pensilvania. En efecto. Exacto. Sí, en efecto, porque claro, porque digamos esas son las áreas donde Clinton era la candidata más débil y tuvo mucha tracción con el elector, digamos, blanco, clase obrera. Tiene un perfil que Biden siempre ha cultivado muchísimo, ¿no? El perfil de la persona que se acerca a este sector de la manufactura, digamos, blanco, clase obrera, Wisconsin, Michigan, esos estados cruciales, Ohio. Entonces, claro, el punto fuerte de Biden siempre fue ese, digamos, y lo que demostró en Super Tuesday. Recordemos que Biden al principio de las primarias demócratas estaba en muy mala posición, y lo que lo ayudó fue precisamente repuntar en muchísimos estados donde tenía esa conexión con el electorado, que apenas vamos a ver cómo entran los votos. Hemos aprendido muchísimo, yo mismo que tengo años en esto ya acá en Estados Unidos, descubriendo cómo cada estado tiene un proceso distinto, y es lo que también es muy desesperante, porque a pesar de Florida es un caso
muy, muy único, donde hay un sistema muy, muy sofisticado de conteo súper, hiper veloz. Pero ahorita nos toca entonces esperar la cuenta en estados donde se han visto inundados por el voto anticipado, por el voto por correo. Ese voto va a ser un voto que se va a contar, bueno, a mano, literal, hay algunas máquinas, pero si estamos esperando ese voto, que puede ser lo más factible, pues entonces sí tenemos un par de jornadas más largas para ver. Y eso de alguna forma le da como un poco más de oxígeno a Trump para hacer su yo creo que es importante una cosa que tú estabas diciendo, que hemos aprendido muchísimo, ¿no? Y sobre todo hemos aprendido mucho porque ha sido como una campaña de muchos firsts. Y uno de los firsts al que más le tenemos miedo quizás es a que Trump esta noche decida adelantarse a decir que ganó sin tener los resultados claros, o que simplemente si pierde no quiera reconocer. Entonces, ¿cómo ves tú eso? No hay precedente. No hay precedente. Obviamente pues conocemos cómo funciona esto de legitimar las elecciones, como sabemos muy bien en muchísimos. Nosotros mismos lo hemos vivido, digamos, cómo funciona esto de tener un vacío absoluto de poder, de legitimidad, de reconocimiento, en donde digamos, el país se puede dividir y fracturar y se deja prácticamente de hablar el mismo idioma, ¿no? Y se habitan pues realidades paralelas. Entonces estaríamos en un multiverso donde obviamente la institucionalidad es lo que se tendría que imponer en este país. En ese momento estaríamos dependiendo muy de cerca de las cortes, de los procesos, digamos, burocráticos y los protocolos que hay en cada estado. Pero eso es precisamente lo preocupante, ¿sabes? Porque es tan caótico, o sea, pensar que cada estado tiene una autoridad electoral. Imagínense eso, o sea, con el CNE tenemos los desastres que hemos tenido. Imagínate, 51 CNE, todos tienen sus reglas, todos tienen su protocolo. Y claro, y un Trump que inmediatamente pues inyecta esta duda que no se puede disipar en muchos días. Obviamente, pues, a mí me gustaría pensar que la calma y la paciencia de la gran mayoría de las personas, pues, sería la norma, y la gente, pues, tendría que esperar algún comunicado o decisión definitiva de las autoridades competentes, como fue lo que pasó en el 2000, que mencionaban hace un rato, digamos, los famosos recuentos, los hanging chats, ¿no? Que eran los huequitos que tenían que ver si en efecto la gente había marcado el huequito o no por el candidato. Todo ese proceso se dio muchísima incertidumbre, pero claro, no hubo un presidente que se adelantara, aunque sí anuncios confusos. Sí, y la gente, un momento incómodo. Claro, entonces lo que yo digo y lo que yo espero es sí, o sea, una tensa calma, que los medios responsablemente insistan en hacer este llamado en aclarar que esto no está decidido a pesar de las locuras o lo que pueda decir Trump, porque Trump sabemos que si él logra controlar esa narrativa y los medios le siguen la corriente, pues entonces ya es la cola batiendo al perro, ¿no? Mira, yo tengo Es importante lo que mencionas de los medios siguiendo la corriente, porque parte del riesgo que toma Trump es que salga y declare victoria y ningún medio, y cuando digamos, obviamente no me imagino MSNBC y a CNN haciéndolo, pero si Fox News decide no sumarse a esa locura, claro, entonces se queda como un poco solo. Entonces tiene que hacer como el cálculo político ahí porque de nada va a servir que lo apoye. Sí, es que para allá iba mi pregunta. ¿Cómo te sientes tú, o sea, como periodista? El rol que tienen los medios, y lo estamos tratando de explicar antes, que tienen los medios en las elecciones en Estados Unidos es muchísimo más grande que por lo menos los venezolanos que están viendo esto. O sea, que el rol que tienen los medios en Venezuela en una elección, porque básicamente la gente se entera de quién ganó por la información de los medios. Pero eso, no es que hay una Tibisay Lucena diciéndolo. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo sientes tú? Esta es una discusión que nosotros hemos tenido bastante, que es el tema de la institucionalidad americana, que depende, desde nuestro punto de vista, mucho de la buena fe de los actores. Sí.
Sí. ¿Y cómo ves tú eso? O sea, frente a un Trump que pueda tratar de romper toda esta cuestión, ¿cómo se controla? Mira, por un lado, el papel de los medios, pues es muy importante reconocer que en el 2016, a pesar de que las encuestas pues mostraban un práctico empate, había problemas, había, digamos, todo entraba dentro del margen de error. El hecho de que agarró a mucha gente desprevenido y que los medios no comunicaron precisamente lo reñido que estaba la elección, pues fue un gran fracaso. Y ha sido importante pues recalcar cómo los medios obtienen los números que tienen, qué están analizando, qué le están comunicando a la gente, si son exit polls, cuáles son, digamos, cómo se equivocan los exit polls, si son los resultados preliminares, pues obviamente qué falta para completar toda la imagen, ¿no?, que queremos. Entonces, sí hay una gran responsabilidad. Lo veo en el New York Times, lo veo en CNN, lo veo incluso en Fox. Veo que hay mucha medida, hay mucho cuidado, se está procediendo de manera más tentativa y más cuidadosa a la hora de dar pronósticos, porque obviamente pues nos pelamos muchísimos en el 2016. Entonces, transmitir ese nivel de cuidado, de mesura, de paciencia, es crucial. Por otro lado, el lado de la institucionalidad, pues mira, eso puede tomar muchísimos giros, ¿no? Porque no es el caso que, como decía, sí hay mucha buena voluntad, pero como en todos los países, pues los procesos también se pueden politizar. Tú puedes tener la presencia de ciertos actores en que están a cargo de contar los votos y de asegurarse que el proceso está seguro y que el proceso es confiable, pero a la vez tienen ellos mismos sus cálculos políticos y sus políticos. ¿Hasta qué punto una persona con capacidad de tener de poder de decisión a la hora de recontar votos o a la hora incluso de decidir un juez, por ejemplo, legalmente si continúa o no un proceso de recuento? Eso puede influir, la política puede influir, porque tenemos que recordar que muchos jueces, muchas de estas figuras gubernamentales son nombradas por personas que son, incluso los mismos jueces se lanzan y son personas políticas que están asociadas al partido. Entonces, claro, se resulta muy preocupante pensar que personas politizadas o con una agenda política sean los que tengan la última palabra, pero no se puede descartar, incluso en el caso de que llegue a la Corte Suprema, digamos, la Corte Suprema tenga que decidir, por ejemplo, si un recuento en tal estado continúa o no, o si se aceptan tales votos o no. Imagínate una Corte recién nombradita por Donald Trump, con jueces que tienen credenciales abiertamente republicanas y politizadas, tomando una decisión de ese tipo. Pues bueno, Trump desde hace ya meses ha decidido atacar al sistema electoral. Eso sería, digamos, llegar a ese punto sería pues un golpe muy fuerte de la institucionalidad, la legitimidad de este país. A mí personalmente me preocupa, obviamente, Trump, pero también es quienes lo rodean, porque al final pareciera que todas estas movidas y esto tienen mucho que ver con la gente alrededor que lo acepta o no lo acepta y no le pone el freno. Y siento... De alguna forma, siento que el Partido Republicano no me ha dado señales de institucionalidad, pero capaz estoy equivocado con respecto a cómo manejar a Trump. Sí, yo creo que esa parte es importante. ¿Cómo ves tú la gente que rodea a Trump y que quizás pudiera ponerle coto, ¿no? Exacto. Mira, hay de todo, ¿no? O sea, obviamente el nivel de gabinete está muy aislado, digamos, de la realidad, porque está rodeado de gente que simplemente lo que hace es como que tratar de insularlo, de protegerlo, de darle, digamos, una visión perfecta de lo que él quiere ver. Pero después tiene figuras adyacentes que son personas más de carrera, personas más capaces, que tienen, digamos, la capacidad de quizás darle forma a su pensamiento de manera que no sea tan radical o tan lanzada. Pero claro, después tienes a todos los, digamos, las figuras políticas del Partido Republicano, congresistas, senadores, que son la gente que precisamente porque Trump es el gran elector y es la figura más popular del partido, pues no han podido o no han querido llevarle la contraria, porque saben que el voto, que el costo político para ellos sería muy grande, ¿no? Entonces, claro, lo que hemos visto es que de verdad el Partido Republicano se ha tenido que
que doblegar ante Trump, porque Trump es una figura inmensamente popular dentro del Partido Republicano y es el que determina, al fin y al cabo, cuál es el futuro político de esta figura. Entonces, claro, muchos han hecho un cálculo de que, bueno, yo mantengo el poder durante Trump, y quizá en algún momento tenga que decir algo que sea tajante o que sea clave para detener sus esbirros, digamos, más autoritarios o políticos, pero eso no ha pasado hasta ahora. Entonces, en una noche como hoy, que digamos, hay mucha gente que pueda tener cierta esperanza de que algunos republicanos tomen, digamos, una decisión extrema, de que llegó el momento ya de poner fin a esta circunstancia de ataque y de menoscabo a la institucionalidad y a la credibilidad, o simplemente, pues, viendo el panorama político, dicen, bueno, no, a que esto quizás funcione a nuestro favor, porque la cosa está suficientemente reñida, podemos obtener, digamos, la victoria de esa manera, porque algo que nos han enseñado tanto los republicanos en estos años y Donald Trump es cómo usar el poder cuando lo tienes, ¿no? Tal cual. Entonces, yo no pondría de lado que si el cálculo político y los números es lo suficientemente reñido, pues cierren filas, intenten obtener el resultado y mantener el poder que tienen, porque de verdad el camino electoral, ¿no? Lo que hemos hablado toda la noche de los votos electorales, para los republicanos es un problema, porque se han convertido en un país de minoría, en un partido de minoría, ¿no? O sea, Trump puede, si gana otra vez sin el voto de la mayoría de los votantes. Si gana otra vez, tienes a un Senado republicano que representa una gran mayoría, a la minoría de las personas, digamos, que están representadas por los demócratas. Entonces, claro, sería, digamos, repetir otra vez un ciclo que también sería un otro golpe más a la legitimidad que hablábamos, digamos, política del sistema y del sistema electoral. Entonces, es una noche donde muchísimas cosas pueden pasar. Lo más importante va a ser la responsabilidad que tengan los medios y la paciencia que podamos, digamos, como impartirle a la audiencia. Y por otro lado, sí, esperar que el Partido Republicano, que las figuras más importantes del Partido Republicano, no le sigan la corriente a Trump si decide adelantarse irresponsablemente a dar resultados y asumir la victoria. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esta noche va a ser determinante. Va a ser determinante con respecto a eso. Una noche tan tensa como esta. Y va a depender mucho de qué tanta brecha haya, de qué tan reñidos sean los estados que deciden la elección. Pero definitivamente pareciera que va a ser una noche o una semana larga. Igual es interesante porque Florida, aquí estoy viendo Florida. Mi sensación es que Trump la va a ganar, capaz eso cambia. Sí. Todavía están diciendo Texas, too close to call, pero está como 48. Sí. Pero Texas ves que está parejito, están igualito, ya con más de la mitad de los votos. Sí. Entonces te habla de que en Texas también ha habido un cambio demográfico interesante, que posiblemente vamos a estar en una situación no muy lejana, futuro, donde sea más fácil ganar Texas o Georgia que Florida. Una de las cosas que hablábamos era el aumento de los college educated whites en Texas. O sea, que por el aumento de los college educated whites, entonces ahorita los demócratas tienen un poco de chance. Igual está difícil, vamos a ver, eso es lo que está ahorita, solo la mitad de los votos escrutados ya no es suficiente y estaba igual, 49,3 a 49,3. Pero bueno, nada, creo que... Pero todo pinta que puede ser un mapa muy distinto, pues, o sea, la final puede ser un mapa muy distinto, lo comparas con Obama, lo comparas con Trump en 2016, o sea, puede que estemos viendo si precisamente otros estados que no se habían considerado que estaban en juego, que pueden estar en juego, y precisamente porque Florida, a pesar de lo reñido que está, si ya lo sacas de la ecuación y se lo pones a Trump, entonces empiezan otros escenarios muchísimo más complejos que también pueden ser muy sorpresivos, ¿no? Tal cual. Sí. Bueno, Eli, demasiado agradecido con tu participación. Sí, bueno. No, gracias, Osvaldo, Raúl. De verdad, lo están haciendo excelente. Me encanta el podcast. Me ha encantado seguirlos en redes y en Instagram. Aquí a la orden para cualquier cosa. Bueno, gracias. Saludos por allá en México. Un millón de gracias y bueno, nos estamos leyendo. Saludos, un abrazo. Bueno, sí, Raúl, interesante, me encantó la conversa con Eli, súper nutritiva. Sí, nos hacía falta como ese punto de vista grounded de Washington.